Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Los diarios secretos de Esla Turkoglu han salido a la luz, revelando detalles inesperados sobre su vida emocional y su vínculo con Halil İbrahim Ceylan. Lo que parecía una simple historia de amistad se transforma ahora en una confesión profunda que ha conmovido a todos sus seguidores. En cada página, la actriz refleja sentimientos ocultos, silencios que gritan y una verdad que nunca se atrevió a compartir públicamente. Su corazón latía más fuerte cada vez que él sonreía. Según fuentes cercanas, los diarios fueron escritos durante los meses en que ambos actores trabajaban juntos en una serie de televisión que conquistó al público. En esas líneas, Esla describe con sinceridad los momentos que marcaron su vida. Una de las frases que ha impactado a todos dice: su risa curaba mis días más tristes. No lo sabía, pero me estaba sanando sin querer. La frase, breve pero intensa, ha sido interpretada por los fans como una prueba de que entre ellos hubo algo más que una simple conexión profesional. En otra parte del diario, la actriz escribe: a veces fingía concentrarme en el guión, pero en realidad estaba observando cómo él hablaba con los demás. Tenía esa manera tranquila de estar presente, de llenar el espacio sin decir nada. Estas palabras han desatado un torbellino de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores afirman que siempre sospecharon de la química entre ambos, mientras otros aseguran que Esla nunca logró superar lo que vivió junto a Halil. Un periodista que tuvo acceso parcial a los textos comentó que los escritos no son solo una declaración de amor, sino también una reflexión sobre el paso del tiempo y las emociones no expresadas. Esla parece debatirse entre la razón y el sentimiento. Escribe con la fuerza de quien amó en silencio, aseguró. De hecho, en una de las páginas se puede leer: no le dije nada porque sabía que el momento no era nuestro. Pero en cada escena, en cada mirada, nos entendíamos sin hablar. Los fans han llenado las redes con mensajes de apoyo y teorías sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Algunos aseguran que Halil también dejó señales en entrevistas pasadas. En una ocasión, el actor comentó: algunas personas llegan a tu vida para recordarte quién eres, incluso cuando ya no están cerca. Tras la filtración del diario, esta frase ha cobrado un nuevo significado para muchos. Testigos del rodaje cuentan que entre ambos existía una energía especial. No se necesitaban palabras para transmitir lo que sentían. Había momentos en los que el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier diálogo del guión, relató una persona del equipo de producción. Ella lo miraba con una mezcla de admiración y tristeza, como si supiera que ese instante no volvería, añadió. En los diarios también aparece una carta nunca enviada. Está dirigida a Halil, y en ella Esla escribe: no sé si alguna vez leerás esto, pero quiero que sepas que tu risa fue mi refugio. Cuando todo me pesaba, bastaba escucharte para sentir que el mundo era un poco más liviano. No te lo dije, porque tenía miedo de romper algo hermoso. La carta continúa con una mezcla de ternura y melancolía que ha emocionado profundamente a los lectores. A veces soñaba con que todo fuera distinto, con que no existieran cámaras ni guiones, solo tú y yo hablando de cualquier cosa. Pero el destino decidió escribirnos en diferentes páginas, y yo tuve que aceptar que algunas historias solo pueden vivirse en silencio, escribe Esla en uno de los fragmentos más comentados. Estas palabras, cargadas de sinceridad, reflejan una conexión que, según los seguidores, nunca desapareció. Desde la publicación de los diarios, muchos fanáticos han empezado a analizar antiguas entrevistas, escenas y fotografías para encontrar pistas ocultas. En una de ellas, tomada durante un descanso en el rodaje, se ve a Halil sosteniendo una taza con la inscripción S, algo que los admiradores interpretaron como un gesto secreto hacia Esla. En las últimas horas, la actriz fue vista saliendo de su casa en Estambul con semblante sereno pero pensativo. Los reporteros le preguntaron si los diarios eran realmente suyos, y aunque no confirmó ni negó la información, su respuesta fue reveladora: hay cosas que solo el corazón puede entender. Estas palabras bastaron para encender aún más las redes sociales.
Alil, por su parte, ha guardado silencio, pero un mensaje publicado en su cuenta de redes poco después de la filtración llamó la atención: algunas verdades no necesitan ser explicadas. Los seguidores de ambos actores no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, hashtags como @SlayAlilVerdad y @los diarios de Sla se convirtieron en tendencia en Turquía y varios países latinoamericanos. Los comentarios se multiplicaban: siempre lo supimos, su amor estaba en cada mirada, ella todavía lo ama. Algunos incluso organizaron campañas pidiendo una nueva colaboración entre ambos en la pantalla. Un reconocido crítico de televisión comentó en un programa nocturno: lo que estos diarios muestran no es solo una historia de amor, sino una lección de vulnerabilidad. Sla no escribe desde la nostalgia, sino desde la verdad que duele y sana al mismo tiempo. Y agregó: Alil siempre fue reservado, pero cuando se trata de emociones, él transmite con una mirada lo que otros necesitan 1000 palabras para decir. Una parte especialmente emotiva del texto revela los pensamientos de Sla tras el último día de grabación. Cuando terminó la escena final, todos aplaudieron. Yo también sonreí, pero por dentro sentí que algo se rompía. Quise abrazarlo una vez más, no como su compañera de reparto, sino como la mujer que se había enamorado de su calma. Esa línea ha sido considerada por los fans como la confirmación de que entre ambos existió un sentimiento real, aunque nunca se hiciera público. Es una historia de amor inconclusa, como las mejores canciones, escribió un usuario en redes. En las últimas páginas del diario, Sla reflexiona: a veces pienso que fue mejor así. Si hubiéramos intentado forzar lo que el destino no quiso, quizá habríamos perdido la magia. Él fue mi inspiración silenciosa, mi enseñanza sobre el amor sin posesión. Esta frase ha sido aplaudida por muchos seguidores, quienes la consideran una muestra de madurez emocional y aceptación. Lo cierto es que los diarios de Sla Türkoğlu no solo han reabierto un capítulo en su historia con Halil İbrahim Ceylan, sino que también han recordado a todos que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser dicho para ser sentido. Y aunque ninguno de los dos ha dado una declaración oficial, el público tiene claro que lo que compartieron trasciende las cámaras. Algunos amores no terminan, solo se transforman, comentó una seguidora en una de las transmisiones en vivo del canal. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa entre ellos o el cierre definitivo de una historia que marcó a toda una generación de espectadores? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que ya es seguro es que el eco de esas palabras, escritas con el corazón, seguirá resonando en quienes alguna vez creyeron en su conexión. Gracias por ver este video. Si les gustó la historia, no olviden suscribirse, dejar su comentario y contarnos qué piensan sobre este amor silencioso que sigue resonando en el tiempo.